A lo largo de los años, los seres humanos se han mantenido en un constante desplazamiento entre naciones para poder llevar una vida plena de acuerdo a sus necesidades e intereses. Muchas de ellas van en busca de un trabajo o de nuevas oportunidades, estudios o visitas a familiares. Sin embargo, el hecho de que en estos últimos años incrementaran muchas de estas migraciones al interior del país, en su mayoría de origen venezolano, ha sido objeto de críticas debido a que para algunos ciudadanos el ingreso de los inmigrantes trajo como consecuencias negativas tanto en el ámbito laboral como en otros aspectos social y otros económicos. Por otro lado, se hallan personas que consideran que el incremento de inmigrantes ha favorecido bastante a la economía del país y en un futuro de estos hechos ocuparán un certero desarrollo nacional. Según el Banco Mundial State Peace Building Fund, en el 2019, frente a las grandes necesidades de la población migrante y refugiada venezolana en el Perú, ha actuado con solidaridad. Se le presenta la oportunidad única de canalizar su inmenso potencial para dinamizar la economía del país, transformando este reto en una oportunidad para todos, señaló la Mariam Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Existe la idea basada en que mientras la población aumente, la pobreza aumentaría con ella. Según el diario El Comercio, en el 2018, afirma que solo en el Perú se encuentra alrededor de 3.600 millones de venezolanos actualmente y la mitad son profesionales. Sin embargo, la mayor parte de la población de inmigrantes venezolanos tiene un trabajo, pero en su mayoría informal. Es decir, estas personas no cuentan con un trabajo estable que les pueda generar un salario definido. Tras este preámbulo surge la controversia. ¿Considera que la migración afecta a la economía del país receptor? En respuesta a ello, nosotros consideramos que la llegada de la población venezolana no afecta a nuestra economía. El objetivo de nuestros argumentos reside en aclarar al lector la incertidumbre que ha generado debido a la migración excesiva a nuestro país con respecto al impacto que genera en nuestra economía y a su vez, descartar ideas erróneas que la población peruana tiene hoy en día. Buenas tardes, mi nombre es Senia Polaya y les voy a estar exponiendo el argumento 1 del trabajo. A partir del año 2016 en adelante, el establecimiento de los migrantes venezolanos en nuestro país se encuentra en un proceso de aceptación o rechazo. Surgen contrapartes entre los ciudadanos peruanos, en la cual muchas de estas personas ocasionan protestas en los medios masivos de comunicación o en otras fuentes, mostrando su inconformidad con respecto a la desigualdad laboral. Mencionan que existe una mayor cantidad de migrantes venezolanos que trabajan en actividades formales en los principales lugares céntricos de Lima, de tal forma que ellos generan más ingresos que un ciudadano nacional peruano de nacimiento. Sin embargo, dichas declaraciones hechas por parte de la población son falacias y están muy alejados de la realidad, ya que los extranjeros de origen venezolano ocupan una mínima ocupación en los espacios laborales formales y tienen una importante representación e implicancia en los trabajos informales, ya que, según el diario El Comercio 2018, Fernando Cuadros, viceministro de Promoción del Empleo, dice que actualmente solo 6.000 venezolanos tienen un empleo formal, es decir, representarían un 0,2% del empleo ocupado formal. Incluso si se consideran las casi 200.000 personas que cuentan con el permiso temporal de permanencia o están en el proceso de obtenerlo, estos representarían cerca del 3,5% de la empleo ocupada formal. Estos datos estadísticos demuestran y evidencian claramente la posición que tienen los venezolanos, en la cual no es muy representativa en los trabajos formales. Esto quiere decir que gran parte de los inmigrantes ocupa labores informales, en el cual una persona promedio recibe un sueldo mínimo muy reducido y muchas veces estas personas son explotadas por sus jefes o por las personas que están o se encuentran en un alto rango en los empleos que yacen actualmente. Y esto es su única manera de sustentarse, así que no les queda otra alternativa que yacer y laborar en su trabajo. Así también dicha suposición por parte de los peruanos sea porque las personas que hacen mención a estas equivocaciones visualizan sus propios intereses
dejando la empatía y creen ciegamente en lo que las demás personas dicen, apelando a una autoridad falsa, a la mayoría, porque dicen que si todos lo dicen es cierto y eso en consecuencia trae malos ratos por parte de personas como los venezolanos en este caso. Y en consecuencia las personas se dejan influenciar claramente, una situación que debería evitarse. Mi nombre es Valeria Nicola Costa Fonseca y en esta ocasión yo voy a hablar acerca del segundo argumento dado en nuestro informe. Bueno, tenemos por un lado a la población peruana, la cual considera que la llegada de la población venezolana genera un gran gasto en nuestra economía. ¿A qué me refiero con esto? Es que los peruanos observan que al llegar los venezolanos, ellos hacen uso de los servicios gratuitos que nos ofrece el gobierno, como por ejemplo los servicios de salud y los servicios de educación. Pero también, sin embargo, debemos recordar que la economía es un juego en cero, lo cual significa que las ganancias y las pérdidas generan un equilibrio en nuestra economía. Bueno, además de esto, tenemos a la población venezolana que aún siendo informal, ellos tributan. ¿A qué me refiero con tributar? Tributar es pagar impuestos. Y bueno, ¿a qué me refiero con, digamos, un ejemplo de esto? Es que cuando ellos van a los supermercados y compran algún producto, ya sea supermercado o sea cualquier lugar, ellos compran algún producto y bueno, ellos pagan el IGB, el cual es el impuesto general a la venta. Y bueno, tenemos una cita, la cual obtuvimos del Banco Bilboa Vizcaya Argentaria, más conocido como el Banco BBVA. Bueno, según el Banco Bilboa Vizcaya Argentaria 2019, afirma que la demanda de bienes y servicios de los inmigrantes venezolanos ha tenido un impacto positivo sobre el PBI observado, aunque este efecto ha sido menor al que la incorporación de esta población ha tenido sobre el PBI potencial. Bueno, ya habiendo leído esto, sabemos que la población venezolana, como todos, tiene necesidades que necesita satisfacer en nuestro país. Entonces, esto es lo que los hace partícipes de la obtención y consumo de los productos y bienes que ofrece nuestro país. Entonces, bueno, ellos al comprar o obtener cualquier producto o servicio nos genera un beneficio a nosotros debido a que esto genera un aumento en nuestro PBI. Y bueno, también debido a una mayor población, la demanda agregada aumenta, lo cual hace que la inflación ascienda. Y bueno, junto con esto, también tenemos a la ampliación de las capacidades físicas y las capacidades mentales, digamos, de los trabajadores. Digamos que esto se llama la fuerza laboral. Y bueno, el incremento de la fuerza laboral genera también un incremento de la oferta de trabajo, lo cual es muy beneficioso para nuestro país, para la población también. Y bueno, finalmente, se reducen los costos marginales, concluyendo con la baja de precios. Y bueno, este efecto oferta y demanda genera un gran beneficio, un gran incremento en nuestra economía. Muchas gracias. Mi nombre es David Álvarez y mi argumento es el siguiente. En el 2018, según Radio Programas del Perú Noticias, el economista Melvin Escudero menciona que la migración venezolana no perjudica económicamente a los peruanos, sino que por lo contrario, ha generado un crecimiento económico y mayor bienestar al país. Este caso no nos debería preocupar a nosotros los peruanos, ya que actualmente los 400.000 venezolanos respecto a 17 millones de peruanos en edad para trabajar representa un poco más del 2% de la población. Entonces, económicamente hablando, no hay un impacto significativo. Debido a ello, a nivel nacional, el impacto generado por la migración venezolana es mucho menor a la planteada por cientos de políticos, que con una clara postura xenofóbica crean sentimientos de odio en nuestros compatriotas, haciendo alusión a la gran migración económica y social que vive Venezuela, con tal de generar simpatizantes y votos al momento de las elecciones.
Además, el economista Melvin Escudero mencionó que el Perú se ubica dentro de los primeros 40 países con mejor desempeño económico en un ranking de 137 países de todo el mundo. En la siguiente diapositiva podemos observar dos imágenes. En la primera, a jóvenes venezolanos caminando por las calles del Jirón de la Unión en el distrito del centro de Lima, vendiendo las famosas bombitas para ganarse la vida. Y en la segunda imagen, un grupo de manifestantes venezolanos esperando regular sus permisos temporales de trabajo, cumpliendo con los requisitos que les solicita el Estado peruano para que puedan trabajar con normalidad. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Rodrigo Antonio Aguilar Piedra, de la carrera de Comunicaciones, y el día de hoy le vengo a hablar acerca de la migración de venezolanos por parte del sector formal al informal. Bueno, tenemos que según el diario Gestión del año 2018, nos data que más del 70% de venezolanos se encuentran en el sector informal, y de ellos la gran mayoría se ha creado su propio empleo, sea vendiendo alimentos o cualquier otras actividades similares. Y se tiene que estar claro que este grupo no ha desplazado a ningún peruano en su trabajo, y que el 30% restante de venezolanos no encuentra un empleo, ubicándose en la categoría de desempleados. Bueno, tenemos por este lado que los venezolanos migran del sector formal al informal, como ya antes mencionamos, por un tema de que los impuestos son muy elevados, lo cual los lleva a tomar esa decisión de no pagar impuestos. Luego tenemos que, que ellos pagan los impuestos respectivos a la renta del BCR. Y el problema acá está que sus impuestos son muy elevados. Los impuestos de los extranjeros son más elevados a los peruanos. En este caso, como los venezolanos están en una situación crítica y tienen a personas que mantener, no les alcanza. Por ende, se pasan al sector informal. Los inmigrantes tienen que pagar una igualdad tributaria al BCR. Esa es nuestra objeción, y que los empleados venezolanos y peruanos, para así evitar que se cambien al sector informal, puesto que sabemos, como ya antes mencionamos, que en el sector informal no se pagan impuestos. Según Valverde, 2019, recordó que los peruanos en planilla y los que emiten recibos por honorarios que ganan menos de 2.100 soles al mes no pagan impuestos a la renta, mientras que los trabajadores extranjeros, como los venezolanos que migraron acá, pagan al sector formal el 30% menos de su salario por impuesto a la renta al BCR, por lo cual los venezolanos nuevamente los obligan, por decirlo así, basarse del lado formal al informal. Muchas gracias. Dadas estas diferencias ocasionadas por el sector peruano a los compatriotas venezolanos, se realizó una encuesta donde se determina que gran parte de los migrantes llegaban con estudios universitarios culminados, posgrado y algunos con trabajos fijos de gran demanda, con un sueldo alto que se les servía para poder solventar sus gastos y de sus familiares. Puesto que muchos de ellos llegaron al Perú para poder establecerse en un trabajo fijo, proyectándose a tener un estilo de vida que tenían antes de la crisis que se presentó actualmente en su país. Por ello, que el sector migrante obtenga empleos que no en su totalidad no es un aspecto negativo, ya que aumentaría los ingresos de los diferentes establecimientos o alquileres de viviendas, obteniendo ingresos tanto en los sectores públicos como privados. Según la revista arbitraria interdisciplinaria Quimona en 2019, puede estimarse que con una media de ingresos de 997,62 soles a razón entre 400.000 y 5.000 inmigrantes que se proyecta están presentes en el país, se genera una renta de más de 400 millones de nuevos soles mensuales, de los cuales se envían a Venezuela un promedio de 82 millones de nuevos soles, y la diferencia que representan 318 millones de nuevos soles son reabsorbidos por la economía por la vía del gasto y de manutención de los inmigrantes, esto es, principalmente en residencia y alimentación, sin contar los 310 millones de nuevos soles que en promedio han significado las instalaciones de los inmigrantes en el país. Hola, mi nombre es Valeria Aldana y yo voy a explicar el argumento número 6. Como sabemos, el capital humano es una característica muy importante para los que trabajan con otras personas eficientes que se desarrollan y aplican su propio capital humano.
Un incremento en una población educada es firmemente asociado con el crecimiento económico de la ciudad. Muchos migrantes venezolanos cuentan con estudios superiores o técnicos a comparación de algunos peruanos. Como se sabe muy bien, los estudios pedagógicos son escasos en varias poblaciones peruanas y esto siempre ha sido una desventaja para el crecimiento económico. Como se sabe, en muchas provincias no llega mucho la educación, no tienen los recursos necesarios para poder transmitir educación a los pobladores. Y entonces, como vemos, este es el eje principal, que la regulación laboral peruana es muy rígida y complica los contratos laborales de extranjeros. Tenemos una fuente, según el diario El Comercio, en el 2018, el 65% de los venezolanos en el Perú tienen estudios superiores, el doble que la población ocupacional nacional. Este influjo de personas con alto capital humano es complementario para el mercado laboral local. Durante años, el Perú ha sufrido por la fuga de cerebros y la baja calidad educativa. La migración de venezolanos ayudaría a resolver la severa escasez de personal calificado. Tenemos que poner muy bien en práctica tanto la ética igualitaria como la eficiencia para que de este modo la entrada de los venezolanos sea de manera positiva para el Perú. Permitirles el ingreso es una ventaja a la cual tenemos que sacar provecho, ayudando a los que escapan de un país lleno de injusticia y que atraviesan un estado lleno de pobreza, como bien los hemos sabido haciendo. Esto es un tema de años que ya está sufriendo mucho Venezuela y nosotros como peruanos debemos darles una mano y ayudarlos. Bueno, como en muchas veces, en muchas ocasiones, en algunas reuniones familiares, conversando con amigos, en los colegios, en las universidades o simplemente caminando por la calle, hemos escuchado decir que la migración venezolana ha afectado al Perú. Lo cual nosotros como grupo hemos considerado que la llegada de la población venezolana no ha afectado en muchos factores y creo que mucho menos en la economía, que creo que es uno de los factores que a varios peruanos les molesta o les incomoda o no están muy informados. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que en primer lugar los venezolanos tienen una mínima ocupación en los espacios formales y por el contrario la mayoría de ellos trabaja informalmente, evitando así que los peruanos pierdan su trabajo. Así también, la población migrante cuenta con necesidades básicas como cualquiera, que se necesita satisfacer, y esto provoca un incremento del PBI. Además, la población venezolana también tributa de manera de que realizan compras en los supermercados, y de esto pagan un IGB, que es el impuesto general a la venta. Finalmente, muchos de los migrantes venezolanos en el Perú son personas con estudios superiores y o técnicos a diferencia de muchos peruanos, y esto es una ventaja para la economía peruana, dado que una población educada influye en el alto capital humano y de esta manera incrementa el mercado laboral local. Ante todo lo mencionado, la migración como tal puede ser forzada o voluntaria de un país por la necesidad y escasez que es en el caso de Venezuela, que muchos sabemos lo que está pasando allá, muchos sabemos lo que estaba pasando con su presidente y muchos de ellos, en realidad muchos venezolanos han tenido que emigrar no solo al Perú, sino a diferentes partes del mundo. Y esto es por ello que el gobierno peruano debería tener una mayor benevolencia y tratar de cambiar ciertas perspectivas personales y o pensamiento de la población peruana sobre los actos de discriminación y exclusión que permiten nuestra sociedad. Muchos de ellos se encuentran en distintos medios de comunicación, en el cual es un problema que va incrementando. Por consiguiente, nosotros como seres racionales y pensantes individualmente deberíamos evitar comentarios o acciones xenofóbicas con los migrantes y desarrollar empatía, puesto que ningún país está libre de padecer lo que hasta la actualidad Venezuela presenta. Nosotros no sabemos si el Perú puede pasar por lo mismo dentro de un mes, en una semana o mañana mismo. Esto es algo que puede afectarle a cualquier país en cualquier momento. Y el Perú puede llegar a padecer esto, ocasionando nuestra migración a otros diferentes países. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría pasar lo que los venezolanos están pasando, y mucho menos llegar a un país que no es el suyo y recibir mucha discriminación de parte de las personas que son del mismo país, ¿no? Entonces nosotros nos hemos formulado una pregunta. ¿Es posible crear un sentimiento
de empatía con los migrantes venezolanos para así poder apoyarlos y brindarles una mejor oportunidad de vida. Esto es una situación ética y moral que todo el mundo debería aplicar para que podamos desarrollar mayores habilidades de conciencia y establecer una mejor sociedad en cada país. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias, profesor.